Está con nosotros vía Zoom. ¿Cómo estás, Belén? Buenas noches, un gusto saludarte. Hola, muy buenas noches, un gusto también saludarlos. Belén, contanos por allí cómo es el procedimiento que hacen ustedes para poder tener más o menos una medición en cuanto al consumo, a la canasta de alimentos para una familia en Posadas o en los barrios de Misiones. Bueno, nosotros lo que hacemos es enfocarnos sobre todo en los sectores populares, es decir, nuestro relevamiento se realiza en aquellos comercios de cercanía donde las familias, digamos, gastan de manera más cotidiana, ¿no? Siempre decimos esto: si me termina el aceite, la harina, el arroz, el fideo, voy y compro en el comercio más cercano. Nuestro interés está siempre en relevar estos comercios de cercanía y de alguna manera poder ver cuál es la variación mensual de estos comercios y de esta manera poder estimar el costo de la canasta básica alimentaria en estos barrios. Ustedes, las publicaciones que hacen son bimestrales, ¿sí? Sí, en este momento, en un momento teníamos publicaciones mensuales, ahora cada 2 meses tratamos de sacar el informe. Quiere decir que lo que estamos viendo pertenece a abril. Abril, Ujú. exactamente. ¿Hay mucha diferencia con la canasta que publica el INDEC, con el costo? Sí, la diferencia radica justamente en esto, ¿no? En la metodología, en poder Mm. realizarlo en nuestro caso en los comercios de cercanía, que tienen otro precio, que también se abastecen de estos supermercados mayoristas donde el INDEC releva, y se van viendo también diferentes estrategias de parte de los mismos comerciantes a la hora de vender, sobre todo en este contexto, ¿no? El comerciante hoy está aplicando diversas estrategias, tal vez ya no se queda con ganancias tan altas, pero Mm. sí se asegura la venta o trata de asegurarse la venta para poder ir subsistiendo. Y en Ujú, esto radica la diferencia de precios también. ujú. Esa canasta básica total, ¿qué contempla aparte de los alimentos? Los servicios, el transporte, la salud, la educación, la vivienda, Ujú. Para eso una el familia, costo de la casa. sí, para una Sí, familia tipo. sí. Ujú. Ahí lo que podemos observar, nosotros nuestro último informe fue del mes de abril y justamente lo podemos ver de una variación, de un acumulado, es decir, desde el inicio del año hasta el mes de abril, la inflación superó el 14% y una variación interanual, es decir, de abril del año pasado a abril de este año fue mayor del 53% en lo que respecta a la canasta básica total que es este conjunto, además de poder cubrir los alimentos de la canasta básica alimentaria, poder solventar los otros gastos que requiere una familia, ¿no? Que como decía, refieren a los servicios, al transporte, a la salud, a la educación. Y en lo que respecta a la canasta básica alimentaria, que es nuestro mayor foco de interés desde el CEPSI, desde el año pasado al abril de este año aumentó más de un 45%, es decir, una familia misionera en nuestro caso necesitó más de un 45% de sus ingresos para cubrir este año, de lo que fue el año pasado este año, solamente lo que tiene que ver con los alimentos, ¿sí? Estamos hablando de más de 450.000 pesos solamente para alimentar. Fuera quedan todos aquellos servicios, aquellos gastos que una familia eh, pudiera tener, ¿no? Entonces estamos hablando de datos que son bastante complejos, sobre todo en esto que vos mismo mencionabas al inicio, ¿no? Que los salarios quedaron muy detrás. Nosotros hoy, si sumamos lo que fue el salario mínimo vital y móvil en abril, claramente podemos observar que inclusive sumando dos salarios mínimo vital y móvil de un mismo hogar, no solo que no se alcanza lo que es la línea de pobreza, es decir, el costo de la canasta básica total, sino que está muy lejos la familia de poder llegar a eso. Ujú. Claro, y recordemos que ese salario es el que se fija o el que se toma en cuenta para el pago de todo lo que paga ANSES, por ejemplo, ¿no? Que si estamos ahora en junio, hubo una recomposición que son de 1,5% mensual, no llega a equiparar tampoco. Y estamos mirando también que si comparamos la canasta básica total, o mejor dicho, la canasta básica de alimentos solamente, que ustedes medían en el mes de abril aquí en Misiones, difiere de hasta un 100.000 pesos con la canasta
de alimentos de INDEC, por ejemplo. Sí, así es. Quiere decir que Eh, aquí, es decir, lo que ustedes relevan es que es más caro, que a esa familia no le alcanza ni siquiera con los pagos que mencionabas de ANSES, porque la canasta básica inclusive en esta parte del país es mucho más cara. Sí, tienen que ver con las múltiples estrategias que también realizan los comerciantes y también hoy vemos las múltiples estrategias que realizan las familias o que tienen que implementar las familias para poder llegar a fin de mes, ¿no? Y esto que vos también mencionabas, nosotros lo notamos en los relevamientos, que tiene que ver con el consumo. El consumo bajó porque las familias hoy no tienen Comprar. para llegar a comprar todo lo que tienen que comprar y tienen que ir realizando múltiples estrategias. Nosotros siempre mencionamos nuestros otros relevamientos que tienen que ver con la cuestión alimentaria en la provincia de Misiones, y bueno, a nivel nacional también el instituto lo realiza en diferentes provincias, eh, donde mencionábamos una de las estrategias de supervivencia de la familia tiene que ver con eh, o tenía que ver con poder concurrir a un merendero o un comedor para solventar uno de sus alimentos. Vimos también nuestros estudios en la pandemia que mencionaban que más de un 90% de nuestros encuestados necesitaba de estos sectores populares donde nosotros relevamos, que son los sectores más marginados, más vulnerables del país, y en nuestro caso de la provincia, necesitaban de un comedor o un merendero para poder alimentarse. En el 2023, cuando volvimos a repetir este estudio, nuevamente los datos volvieron a evidenciar esta situación, la necesidad que tiene la familia muchas veces o la estrategia que utiliza la familia muchas veces para llegar a fin de mes es retirar uno de los alimentos de un comedor o un merendero. Y en este contexto donde a nivel nacional se recortaron todos los recursos que tienen que ver justamente dentro de lo que es la política alimentaria, aquellos recursos justamente destinados a los merenderos y comedores, específicamente todo lo que tiene que ver con los módulos alimentarios, ¿no? Y también el impacto que tiene sobre estos lugares que, a pesar de la inflación, de los recortes, se siguen sosteniendo con diferentes estrategias. Hay una realidad también esto que mencionabas. Hay comedores que de darle a los vecinos, a las familias, la comida, ya sea o el almuerzo o una merienda o una cena, todos los días pasaron a hacerlo 2 o 3 veces por semana, justamente por ese recorte que mencionabas. Sí, y algunos inclusive otra vez recortar mucho más días de la semana que tienen que dar. Hoy provincia también está sustentando los merenderos con Sí. los recursos provinciales que tienen, pero no llegan a abastecer el total de estos espacios. Nosotros, por ejemplo, bueno, desde el ICEPSI y nuestra conexión con los merenderos y comedores de Libre del Sur, podemos ver que se siguen sosteniendo también a base de diferentes estrategias que los mismos equipos de cada merendero o comedor implementan, ¿no? Recae sobre la población el sostener estos merenderos, sobre digamos, los mismos equipos de merenderos, ¿no? Hacer una venta de pollo, hacer una Claro. venta de rifa, porque además de la cuestión alimentaria de los alimentos en sí, también estos espacios requieren de la compra de gas, Claro. de comprar los alimentos de higiene, bueno, todo lo que implica poder sostener hoy estos espacios en estos contextos. Ni hablemos de la calidad o la calidad de los alimentos, y me refiero precisamente a una alimentación saludable, porque la alimentación Claro, saludable también tiene su costo. sí, tal cual. Son muchos los factores bueno, que influyen, ¿no? En cómo llega también la comida a estos espacios. Y lo que recalcamos hace tantos años, ¿no? Lo que realmente debería suceder es que cada familia pueda resolver la alimentación dentro del hogar. Vemos que hace años la Argentina viene transitando con esta situación. Sí vemos hoy que son más las familias que se acercan a un merendero, a un comedor, y son menos los recursos para poder sustentar estos espacios, ¿no? Poder sostener estos espacios en el tiempo y con la necesidad que requieren o que demandan las familias hoy en estos meses o en estos contextos, en estos últimos tiempos. Belén, esta diferencia con respecto a los datos del INDEC solamente se dan
en el relevamiento que ustedes hacen en Misiones o también pasa lo mismo en los trabajos que hacen en otras provincias? Se da también en las otras provincias, creemos nosotros que tiene que ver justamente con el sector al que van dirigidos nuestros relevamientos, o desde donde nosotros obtenemos la información y donde producimos después los datos, justamente por eso, ¿no? Nosotros relevamos, nuestro interés es ese comercio de cercanía, el comercio que está en el barrio y fundamentalmente en estos sectores populares. Ujú. Belén, otra cuestión que me gustaría preguntarte es, hoy se pone en tela de juicio los relevamientos que hace el INDEC, porque señala que la forma, ¿sí? Las fórmulas implementadas han quedado obsoletas. ¿Ustedes coinciden? Sí, digamos, los hábitos de consumo en este último tiempo han cambiado muchísimo, han variado muchísimo, tiene que ver con un montón de cuestiones de contexto que hacen que los hábitos de consumo de las familias hoy cambien y creemos que sí, poder evidenciar, poder, mejor dicho, poder revisar un poco la metodología y poder adecuarla a este contexto para que, bueno, la información que luego se traduce en datos sea la más o la que mejor refleje lo que está sucediendo es apropiado en este contexto. Ujú. El reglamento que están haciendo ahora se va a conocer cuándo, por ejemplo. Nosotros la idea es poder publicar el mes que viene un nuevo informe donde nosotros mostramos un poco la variación desde el inicio de año hasta ahora. Ujú. Ustedes son todos voluntarios y el trabajo que hacen es puerta por puerta, casa por casa, ¿sí? Comercio por comercio, sí. Ujú. Hoy el equipo durante este tiempo se redujo bastante, pero nosotros tratamos de sostener el relevamiento porque creemos que es una herramienta que nos permite de alguna manera ver qué pasa en los sectores populares, qué pasa con el comercio de cercanía, qué pasa con el vecino, con la vecina que se encuentra hoy en los barrios y bueno, ver también un poco, analizar cuáles son las diferentes estrategias que las familias hoy están implementando. ¿Y es tomada en cuenta la encuesta de ustedes por diferentes organismos del gobierno provincial, por ejemplo? ¿Hay cierto diálogo, hay cierta cercanía como para compartir datos? Sí, nosotros desde el ISEPSI siempre los datos son públicos, así que cada vez que se nos acercan a preguntar, esos datos están disponibles. Eh, También la información, digamos, siempre puede ser consultada, entonces, bueno, de esa manera a veces suelen darse ida y vuelta entre diferentes organismos para ir charlando sobre los datos y bueno, nosotros creemos que es una herramienta que puede aportar y que muchísimo a visibilizar lo Claro, que tal viven cual. estos Ujú. sectores. Por último, Belén, en este tiempo que llevas trabajando, haciendo este relevamiento y viendo precisamente los números que hablan de la economía de las familias, ¿qué te ha preocupado en estas últimas encuestas que has realizado, en estos últimos sondeos, que por allí te haya llamado la atención? Creo que lo mismo que a todos y es la pérdida del poder Mm. adquisitivo. Esto de cómo se repone la familia cuando ya lleva meses transitando o años transitando una pérdida del poder adquisitivo y todo lo que implica eso también en la calidad de vida Claro. de las familias. Ujú. No hay proyección de ahorro. Es decir, hoy una Claro, familia argentina no tiene esa capacidad. claro. Entonces, bueno, creo que esa es una de las mayores preocupaciones de quienes estamos en los sectores populares y vemos, digamos, o podemos estar en contacto con los diferentes datos, ¿no?